Cordial saludo a todos un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Algunas consecuencias prácticas que podemos extraer pues, de esto que dice esto que ha explicado el punto 1447 del Catecismo, en el que ha explicado pues, lo que era la penitencia en los primeros siglos de la Iglesia, etcétera. Consecuencias prácticas que podemos extraer de ello. Pues en primer lugar, ver cómo Jesucristo ha instituido los sacramentos sin que ello suponga, pero también al mismo tiempo, ¿no? O sea, sin que ello suponga que Él lo haya instituido pues con un ritual del sacramento en el cual está especificado por todas las formas concretas y detalladas de la forma de ejercer ese sacramento. Pues no, eso así no lo ha hecho el Señor. El Señor dejó en manos de los apóstoles: id y perdonar los pecados. A quienes les perdonéis los pecados les quedan perdonados. A quienes se los retengáis les quedan retenidos. Y luego la Iglesia, bajo la iluminación del Espíritu Santo, ha ido aplicando pues, ese sacramento instituido por Jesucristo, lo ha ido aplicando en formas concretas a través de la historia, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa penitencia pública fue una forma concreta, la penitencia privada fue otra forma concreta, pero siempre salvando los aspectos esenciales del sacramento. Que, por ejemplo, también nosotros tenemos ya lo explicaremos, también existen hoy en día distintas formas de celebrar el sacramento de la penitencia, ¿no? La penitencia, la celebración comunitaria de la penitencia con absolución individual, la celebración privada de la penitencia, incluso también la absolución colectiva, ¿no? Pero que únicamente la Iglesia permite en un caso en el que exista una grave necesidad y una imposibilidad de haberse acercado a confesarse personalmente. O sea, es decir, esto también forma parte de esas disposiciones en las que la Iglesia ese tesoro que recibió de Jesucristo, lo está aplicando y lo está disponiendo en su disciplina sacramental, pero ojo, sin tener derecho ni capacidad ni intención de cambiar lo que viene de Jesucristo, porque hay unos elementos esenciales en el sacramento que, aunque sea con penitencia pública, aunque sea con penitencia privada, aunque sea con celebración comunitaria, hay ciertos elementos que la Iglesia no podrá cambiar nunca. Por ejemplo, la Iglesia no podrá cambiar nunca que alguien, pues para confesarse, necesita haber examinado su vida, examen de conciencia. La Iglesia no podrá cambiar nunca que para confesarse hace falta tener contrición y arrepentimiento, porque si no, ahí no hay perdón. Acto de contrición, ¿no? Y propósito de enmienda. La Iglesia no podrá cambiar nunca que para confesarse hay que manifestar nuestros pecados, entre otras cosas, para que la Iglesia discierna si hay arrepentimiento o no hay arrepentimiento. Confesar los pecados al sacerdote. La Iglesia no podrá cambiar nunca que el penitente tiene que hacer una penitencia de satisfacción de sus pecados, sea antes de recibir la absolución, como se hacía entonces cuando la penitencia era pública, sea después, como lo hacemos ahora. Es decir, las formas concretas en las que el sacramento de la penitencia pueda expresarse, pues es cierto que han podido cambiar a lo largo de los siglos, ¿no? Pero sin que ello haya cambiado en absoluto sustancialmente esos aspectos esenciales que están dentro de esa encomienda que Cristo hizo al colegio apostólico. Entonces esa es una aplicación concreta. También creo que otra aplicación concreta de conocer un poco esta historia, tener conocimiento histórico de cómo en los primeros siglos hasta el siglo VII existió la penitencia pública y cómo esa penitencia pública pues era muy seria, era muy seria, porque fíjate tú, y introducirnos ahí en orden de los penitentes y que todo el mundo vea públicamente que tú has cometido esos determinados pecados y que eso sea público y patente. Eso también es una gran lección de la historia de la Iglesia para nosotros. Es una lección muy grande, ¿no? Para todos aquellos que andamos ahí, es que me da vergüenza confesarme, es que el sacramento de la confesión es un poco humillante, pero hombre, teníamos que estar nosotros en aquel momento histórico en el que recibir el sacramento era introducirte públicamente allí, en orden de los penitentes, y ponerte de rodillas a la entrada de la iglesia donde entraba todo el mundo. Es bueno conocer esta historia de la Iglesia para que así
no permitamos ser tentados de respetos humanos ni de tonterías. Que nos demos cuenta. Hace poco, ¿no?, llamaba también un oyente y formulaba esa pregunta de esos ciertos respetos humanos que podía sentir ella y muchos de nosotros, ¿no?, para confesarse. Es bueno conocer esta historia de la Iglesia para que así estemos también rechazando cualquier tentación que tengamos de respetos humanos. O sea, es tan grande el tesoro que recibimos en el sacramento de la confesión que no podemos consentir ni permitir respetos humanos, y cualquier tipo de tentación que nos lleve un poco a rechazar los medios sacramentales porque nos da vergüenza. Pero hombre, cuando uno va a recibir un gran tesoro, lo que no puede es pues quedarse paralizado por respetos humanos. Es bueno también, por lo tanto, eso. Tercer lugar, ¿no? Yo creo que también es otra lección importante del conocimiento histórico, ¿no?, de cómo fue esa penitencia pública y cómo después fue transformándose en el siglo VII. Yo creo que también es una gran lección el hecho de que en el sacramento de la penitencia se han ido integrando cada vez, ¿no?, pues de una manera más habitual, la confesión de los pecados veniales. Entre otras cosas, porque yo estoy seguro que muchos oyentes ahora mismo estarán pensando, ¿y dónde está la frontera entre los pecados veniales y mortales, entre los pecados leves y graves? Bueno, pues es que esa pregunta no es ninguna tontería. Pues precisamente, como eso no es tan fácil, pues precisamente uno de los motivos por los cuales conviene también la confesión de todos los pecados, también los veniales, en el sacramento de la confesión, uno de los motivos, no digo que sea el único, pues es también pues por el hecho de que no es tan fácil distinguir entre qué es grave y qué es leve en la vida muchas veces. Y eso también ayuda mucho, ¿no? Ayuda a no hacer una especie de departamentos estancos dentro de nosotros de que decir, a esto le doy importancia, a esto le quito importancia. No, sino que uno, yo creo que si pues sencillamente manifiesta todos sus pecados delante de Dios, sin estar ahí distinguiendo entre grave, bueno, no digo que no haya que distinguir, sí hay que distinguir entre grave y leve, pero sin pretender quitarle importancia. Esto como no es un pecado mortal, le quito importancia. No, mire usted, también el debilitamiento moral del hombre se produce en gran parte pues por irse connaturalizando con los pecados veniales. Claro, uno se va connaturalizando con ellos y eso va creando en él una debilidad que luego lo hace mucho más proclive a poder caer en pecados mortales. Claro, te has ido connaturalizando con los pecados veniales y luego tus defensas están mucho más bajas y luego es mucho más fácil que caigas. Luego, hay que decir que un motivo también por el que vemos que el Espíritu Santo ha ido conduciendo la penitencia, la forma de celebrarla, es para que los pecados, la manifestación de los pecados veniales esté también incluida. En el fondo nos manifestamos, nos desnudamos en el sacramento de la penitencia tal y como somos, con nuestras faltas graves, leves, entre otras cosas porque uno nunca, a veces nosotros no estamos tan seguros, no podemos estar tan seguros de cuáles son los pecados más graves que tenemos, que igual nosotros le damos mucha importancia a una cosa y ante Dios hay algo a lo que yo no le doy tanta importancia y sin embargo puede ser ante Dios pues un pecado más grave. Eso entre paréntesis. Bien, me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.